Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a empezar. En un momento comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué raro, qué loco este cosa. Sí, Buenos días. Primero no me dejó subir. Anda, ya ves que ayer también me decían que no. Ayer hubo varios que no podían subir. Dije que asquerosío. ¿Cómo amanece hoy? ¿Cómo viene? Bien, muy bien. Bien. Qué rica, Sí, qué, sí. qué rica velada, la verdad. ¿Hasta qué hora acabaste? A las 12:30 más o menos. No, esa hora ya No, estaba dormida. sí, me imaginé. Me imaginé ya. Después de todo el, el pensamiento, todo este rollo. ¿O sigues igual? No. Ya estás más tranquila, ¿no? No, Vamos a ver si, si llega Yola y Maribel. Estamos esperando, ¿verdad? sí se distingue lo que dice ahí. Los grandes logros requieren siempre grandes pensamientos. Los grandes logros requieren siempre grandes pensamientos. Sí. Ok. Digo, ahorita sí, vamos a ver ahorita Sí. ahorita Por con eso puse la más chiquita porque cuando suban, que Yoli no sabe ahorita si va a poder subir porque estaba Tony dormido. Pero bueno, ella nos irá diciendo. Déjame comparto. Comparto. Sí, para ver. Ahorita, fíjate que estuve viendo para compartir hoy. Creo que es un poco de lo que hablamos ayer y vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy. Pues A ver quedaron muchas quién cosas ahí todavía volando. más se nos suma. Y vamos, vamos viendo. Vamos retomando para quienes se nos van sumando violencia hacia la mujer. Va a ser dos, ese es el segundo programa que hacemos, ya no más. Así es que si has vivido alguna situación, Digo, hoy yo vengo más de oyente que de practicante, que de experto, diría yo. Porque ayer estábamos viendo, ¿no? Nunca mentí. Yoli, tú nos avisas, Yoli, si vas a poder subir o no. Manda solicitud. Y bueno, cuéntenme si se ve en la solicitud, porque ya ves que ayer tampoco estaba. No sé qué rollos con esta cosa. Pero, muy bien. Pero pues vamos viendo, digo, ayer hablamos un poco sobre la violencia, sobre el triángulo de Galtón y la pirámide de la violencia de género, donde pues observamos precisamente un montón de factores, un montón de situaciones más bien, en las que hemos vivido o hemos ejercido violencia de una u otra manera, ¿no? Inclusive mencionamos ya muy por encimita
un tema que a mí me pareció importante, me parece muy importante observar, que es, se habla mucho de la violencia hacia la mujer, pero de la violencia ejercida por el hombre, ¿no? Ejercida por el patriarcado y todos estos conceptos y construcciones sociales que se han ido desarrollando en defensa de la mujer. Sin embargo, ¿qué hay? Y me dejó en el tintero un poco, ¿qué hay de la violencia que ejerce la mujer sobre la mujer? Ahí digo, inclusive en algún momento me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Moni, una obra que hubo aquí en México entre mujeres, que decían, ellas decían, podemos, ¿cómo decía? Podemos atacarnos, pero nunca nos haremos daño. Era el eslogan de esta obra y me parecía, Sí, así era. ¿no? O sea, podemos atacarnos, Así pero era. nunca nos haremos daño. Y la realidad es que es No es cierto. increíble El peor la enemigo de una violencia. mujer es otra mujer. Sí, 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 sí. Y además me llama mucho la atención, digo, ahorita, antes de entrar al en vivo andaba ahí curioseando en las redes y y me topé con una escena de una novela turca, que además, ya sabes, yo soy este novelero también. Me encanta ver las situaciones. Y la escena era que la novia le iba a avisar al novio que iba a ser mamá, ¿no? Digo, en este caso no hay un acto de violencia en sí, con respecto a la relación, si no es un malentendido. Y al final, el novio le habla a una amiga porque descubre que su novia no llegó a casa y no estaba en casa. Entonces él piensa, dice, bueno, es que me dijo que no iba a salir a ningún lado y está con todo este sobrepensamiento con respecto a dónde había ido y ella lo que había ido a hacer es una atención médica para un ultrasonido para mostrarle que va a ser papá, ¿no? Y al llegar a casa ella al día siguiente para darle la noticia, resulta que la que abre es una amiga o una amiga de él, que aparentemente no tuvieron nada, pero pues se genera el conflicto. Y me hizo ir a me hizo recordar o evocar cuántas escenas no hemos visto de infidelidad masculina en la que la amante y la novia o la esposa terminan en un broncón una con la otra y dices tú, bueno, pero el infiel fue el marido, ¿no? Incluso la chica que resulta ser la amante, muchas veces ni enterada está de la relación previa. Entonces, realmente es el camino, no sé, ¿no? Digo, lo pongo como situaciones que son muy comunes y que en definitiva se ve este ataque de la mujer a la mujer, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho bueno, más bien, hoy se difunde mucho la idea del feminismo y todas las mujeres que no están alineadas a esta ideología son atacadas brutalmente, ¿no? Entonces, qué tanto estamos habituados a a la violencia en uno u otro sentido que nos mantiene en este tipo de relaciones y actos que, que no necesariamente son solamente del hombre a la mujer y que ocurre entre mujeres? Entonces, ¿qué opinan? No sé, aquí para no irnos más, ¿cómo se llama? A más cantinfleo de su servidor. ¿Qué opinas, Moni? Si alguien quiere subir y compartirnos su experiencia, bienvenido, Mira, ¿eh? algo de ese tema que sí está presente. La diferencia, una de las diferencias sociales que existe en la estructura de los hombres, en complicidad o amistad y mujeres, es precisamente esa. Lo primero, ahorita te menciono el primer tema que tomaste, o el primer punto,
Los hombres no se traicionan, jamás, jamás, ni peleados, y las mujeres sí. Y lo utilizan muchas veces como herramienta para manipular situaciones que están entrelazadas con eso, ¿no? Y eso un punto. Dos, o porque para mí si tú te metes en un problema de una pareja, estás perjudicando a la pareja. No te puedes involucrar. ¿Y por qué tendría, dar un ejemplo, ¿no? Tú le haces algo a Marta, Marta me lo dice a mí, y yo voy y me agarro de palabras contigo. ¿Qué autoridad moral o social tengo con eso? Ninguna, ¿no? Eso es algo que no hace un hombre. Los hombres no se meten, ¿me explico? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con esa parte donde la mujer es parte de sus características, sobre todo cuando tienen una fuerza femenina muy alta, es que quiere ser parte de todo. Pero la pregunta sería, ¿por qué quieren ser parte de todo? Porque fueron aplastadas y anuladas por décadas. Esa es la razón. Claro, Porque ejercieron violencia y es una consecuencia. fíjate que, bueno, ahorita que mencionas esto de que han sido oprimidas y ha sido reprimida en gran medida la mujer, claro, digo, definitivamente hemos visto y lo hemos comentado muchas veces y por eso también el enfoque de ir hacia la crianza para ir sembrando estas semillas de, de- de amor propio, de autoestima, de seguridad en el infante, porque hemos vivido bajo sí, ¿por qué no decirlo así? Bajo el yugo de la estructura social en la que nos desenvolvemos, con todos estos mandatos determinantes que nos llevan a actuar y a comportarnos de ciertas, en ciertos aspectos y con ciertas características de relación en la que difícilmente podemos identificar qué sí me funciona y qué no, porque hemos tenido patrones muy discordantes o muy relacionados a la violencia que se han normalizado y entonces al tenerlos normalizados lo damos por sentado que así es como nos podemos relacionar y nos funciona porque la sociedad funciona de esta manera. Cuando lo cuestionamos, cuando abrimos esa ventana, es donde empezamos a descubrir todas todos estos comportamientos que no son tan saludables y que no son tan constructivos, ¿no? Adelante, Moni, por favor. Todos los movimientos, bueno, esas minorías que ahora se presentan con exigencias, si te fijas, ¿por qué se crean un montón de derechos y un montón de grupos feministas? ¿Por qué? Porque se ejercía un patriarcado. ¿Por qué se ejercen fuerza en esos movimientos de personas LGTB? Más y no sé cuántas siglas. ¿Por qué? Porque eran oprimidos, ¿no? Entonces, no quiere decir que esta es la forma, porque yo lo digo, oye, si estás peleando por una no violencia, ¿en qué crees, qué piensas, qué eliges, quién eres? ¿Por qué contestas retrógradamente con violencia? Esa es la parte donde estuvo mal. Es todas estas inquietudes o despiertan se hacen necesidad a través de una opresión, una anulación, lo que tú quieras. Eso es correcto. Pero cuando se te otorgó esa equidad, ese equilibrio, ese balance, ¿por qué lo utilizaste como un arma y no lo llevaste de manera pasiva si de todas maneras ya lo tenías? ¿No? A mí me pasa mucho cuando hablas de violencia a la mujer, que exigen muchas más derechos cuando ese derecho que exiges, digamos, el derecho a tener un trabajo digno, ¿no? Está dentro de lo de las leyes bueno, aquí en México. Y entonces tú te vas a la Constitución y dices, pero pues ese derecho ya lo tenías hace un montón de años, porque en nuestras leyes dice mexicanos y se refiere hombres y mujeres, ¿no?
Ahora han hecho, lo mencionan así, mexicanos y mexicanas, pero era para todos. Entonces, mucho de eso, y entonces, ¿qué estás haciendo? Aplastar para poder generar un distintivo en un derecho que ya tenías. ¿Que es una consecuencia que tengas esta acción? Sí. ¿Que la estás llevando mal? Sí. ¿No? Entonces, la violencia mal fundamentada y mal creada, pues genera violencia, sigue generando violencia. Y lo que tú hablas de la violencia a la mujer es que muchas veces en casa, y lo mencionaba yo ayer, tu mamá te violenta como mujer por una cuestión sociocultural o de tradiciones, pero no toda la violencia a la mujer es generada por hombres. Muchísimo de este porcentaje, y ahorita se los doy, que por aquí lo dejé anotado en una notita, ahorita lo busco, es generado por la mujer, ¿no? Que sí hay violencia a la mujer, sí, sí lo hay, pero siempre se acusa o se señala a los hombres de esa violencia y no siempre es así. O sea, te voy a dar un ejemplo, por decir algo. Una persona le roban, ¿ok? Si le roba a otra mujer, cometieron robo, ese es el delito. Si le roba a un hombre, ya violentó su seguridad económica. ¿Perdón? O sea, un robo es un robo. ¿Y entonces qué pasa cuando una mujer le roba a un hombre? ¿Estamos ejerciendo entonces violencia hacia el hombre o cómo? ¿O solo es para un lado? Entonces, en esa parte de perseguir una igualdad y una equidad de situaciones, no se está fomentando. ¿Qué pasa al tener un gremio súper poderoso o súper fundamentado en leyes y cosas? El otro gremio empieza a enojarse, ¿no? Empieza a haber un desbalance en todo eso. La vida, yo creo que todos somos personas, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. No somos iguales, jamás, jamás. Si no somos iguales, mi hermana y yo, ¿cómo vamos a ser iguales, Pepe y yo? ¿No? O sea, somos seres únicos que tenemos una, un derecho de igualdad laboral, un derecho de igualdad social, pero iguales como personas no lo somos. Podemos perseguir la equidad. Pero en esta persecución han pasado un montón de cosas, pero un montón de cosas, ¿no? A mí me ha tocado estar en congresos platicando, bueno, sí, la jefa, la que va a dar la cátedra es mujer y lo dicen con un desdén, ¿no? O al revés, también lo he oído al revés, ¿no? Ay, sí, ya sabes, el que va a dar la plática es un hombre. Y dan por sentado que porque es hombre no va a ser buena, ¿no? Entonces, mucho de la violencia social que se ejerce es porque no nos reconocemos a nosotros con nuestros derechos y tampoco reconocemos a los que están al lado con los suyos, sino que creemos que es una tendencia social que tiene que ser sí porque sí. Y nos ponemos a hacer marchas y no sé cuánta cosa por los derechos y el aborto y no sé qué. ¿Y por qué no hacen una marcha para todas esas niñas que son vendidas? ¿Por qué no hacen marcha para todos esos niños que son violentados desde temprana edad? Ese sí es un verdadero problema social y no una preferencia de tendencia social, que no es lo mismo. Dejo eso nada más. Fíjate que ahorita que pones esto en la mesa, a mí me llama tanto la atención la, la debilidad ideológica del gremio, de los gremios, que por el hecho de, por la necesidad de pertenencia, la necesidad de, de visibilizarse, la necesidad em, de validarse, simplemente por réplica acuden, repiten frases sin siquiera digerirlas, ¿no? Y me llama tanto la atención porque cuando hay cuestionamientos serios, cuando hay una confrontación con cierto nivel de información, solamente se dedican a desinformar y a defender un argumento sin ningún fundamento. Entonces solo repiten como periquitos las frases y eso es lo que a mí me parece
de alguna forma están violentando porque no hay no hay un diálogo de ida y vuelta, simplemente hay una imposición ideológica en toda esta radicalización que se ha venido institucionalizando, ¿no? Espérame, porque ya vi por aquí que llegó Maribel. No me está dejando a mí subir a nadie, ¿eh? Está otra vez como ayer, así medio trabado. Espérame, ya está aquí. Entonces, bienvenida Maribel. Entonces, el observar este radicalismo ideológico, que es lo que al menos he venido mencionando en muchos de los foros que platicamos, me parece que pulveriza la posibilidad de mantener una conexión en el entorno con un ambiente saludable y estamos ejerciendo violencia en ese sentido. Maribel, bienvenida. Estamos hablando un poco de lo mismo que estábamos hablando ayer, de la violencia hacia la mujer, y estamos enfocando ahorita de alguna manera la conversación hacia la violencia que ejerce la mujer hacia la mujer, ¿no? Esto que habíamos mencionado ayer. Ok, ¿No? muy Y bien. estamos desarrollando un poco el radicalismo ideológico que se genera en algunos grupos, evidentemente de feministas, que terminan atacando incluso a la misma mujer, ¿no? Entonces, por ahí estamos desarrollando ahorita un poco la idea y evidentemente iremos ampliando el enfoque con respecto a todos los puntos que se quedaron ayer en el tintero, ¿no? Entonces, te doy la bienvenida, querida, y vamos por ahí. Moni, ¿tienes algo para compartir ahorita? No, me gustaría haber dejado ¿No? eso en la mesa. Creo que Maribel no lo escuchó. Ok. Si quieres nada más recapitular en ese sentido, por favor. Hablaba yo de que cuando la violencia social ha generado gremios o clanes que de manera muy opresiva exigen derechos que ya tenían, ¿no? Entonces hablaba de toda esa parte como la violencia ha generado violencia social y que hacen muchos movimientos y han querido captar muchas personas. Cuando estamos viviendo violencia aquí en México, estamos viviendo la peor violencia que es a los niños, ¿no? Cuando se supone que a los niños no. Entonces, en la parte de generar derechos y acabar con la violencia, pues habría que prestarle atención inicialmente a los niños, ¿no? Específicamente a las niñas, de hecho. Eso era lo que había mencionado María. Bien. Entonces, ¿cómo, cómo en este ejercicio es que creo un poco viendo lo que comentábamos hace un momento con respecto a la opresión y represión que se vivió, genera este resentimiento que no me permite, que no me permite relacionarme de manera saludable, porque tenemos muchos marcajes con respecto al dolor que hemos vivido, que hemos experimentado en nuestra vida, y, este dolor nos lleva a actuar de diferentes maneras en consecuencia, de tal forma que todo aquello que yo estoy atacando yo estoy queriendo transformar, lo hago desde la misma acción que recibí. Entonces, sigo ejerciendo esta violencia en en una desmedida acción con respecto a quien representa o la imagen que representa esta opresión que viví. ¿Ok? Y evidentemente se hacen todo este desarrollo de legislación en el que existía de manera general, queriéndolo particularizar y además ganando en por momentos ganando terreno por sobre aquellos que me oprimieron.
Entonces, ¿qué tanto realmente la violencia sería el camino o qué tanto puede ser la herramienta para poder conseguir, para poder ganar, para poder enriquecer nuestra sociedad? No sé. Maribel, no sé si quieras compartirnos algo. Adelante. Ok, pues no es algo que sea lo más óptimo, porque caminos hay muchos. Sin embargo, es el único camino comprobado hasta ahora, ¿okay? Y aquí así con negritas y fosforescente, hasta ahora, en donde se han encontrado los verdaderos cambios. Veamos la historia de la humanidad. Cuando hay unos momentos de verdadera transformación, siempre han existido movimientos que los podemos calificar como violentos, como, eh, como aguerridos. Es esta disrupción de lo establecido, del status quo, de lo que se viene normalizando, de lo que ya se está acostumbrado, y para romper ese status quo se requiere de actos que pueden verse muy violentos. No es que yo esté en pro de, porque evidentemente pudiéramos encontrar otros caminos más conscientes, más funcionales, pero la verdad es que no han existido hasta ahora. En cuanto a que la violencia genera violencia, obvio, ¿no? A cada acción corresponde una reacción de igual o diferente, o sea, es una ley física que no podemos ir en contra. Sin embargo, creo que como humanidad no hemos encontrado otros caminos que pudieran llevar, sobre todo masivamente, a un cambio real en cuanto a que sea un antes y un después, en cuanto a que sea un despertar real y visibilizar lo que está ocurriendo, que no sea de esa manera. Y no tiene que ver solo con el tema de género, tiene que ver con cualquier otro tipo de transformación. Vamos a ponerle la revolución industrial, vamos a ponerle lo que vamos a celebrar algunos este fin de semana, ¿no? Es con actos demasiado violentos, es cuando la gente, desgraciadamente o afortunadamente, voltea a ver ciertas situaciones y entonces comienza la verdadera transformación del cambio. Es como si lo vemos más personalmente y no tan global y tan socialmente, es cuando a ti no te pasa una cosa terrible, hasta que no te pase algo terrible, muchas veces es cuando realmente haces una verdadera transformación. Entonces, más allá de calificar la buena, mala, la correcta o la incorrecta, es la que ha estado prevaleciendo en la historia de la humanidad. Es lo que tengo para compartir. Ok. Me quedé reflexivo ahorita, bueno, un poco con lo que comentan allá abajo y esto que mencionas. Digo, estoy de acuerdo en el sentido de que se puede considerar el camino o el único camino que hasta este momento se ha manejado. Sin embargo, en el contexto personal, en este ámbito personal, qué tanto realmente me funciona entrar en este universo de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el término. Entrar en esta ideología radical en la que no alcanzo a observar lo que, por ejemplo, ¿no? A ver si me hago entender con esto. En gran medida se atajan un montón de aristas con respecto
al género en particular, y se radicaliza la ideología de tal manera que sigo manifestando esta violencia que en algún momento se ejerció para la obtención de derechos, ¿no? Para la obtención de derechos propiamente. Sin embargo, creo y al menos hoy escucho en gran medida esta parte de esta radicalización en la que ya no es un derecho per se el que se está buscando, sino se está buscando un privilegio y terminamos oprimiendo al otro, a la contraparte. Entonces, qué tan práctico, qué tan funcional puede ser en este ejercicio de la búsqueda de un derecho, terminando en la búsqueda de un privilegio? Y me refiero prácticamente en el sentido de que incluso el mismo género, en este caso que estamos hablando de la violencia hacia la mujer, propiamente estamos hablando de la ideología del feminismo, en este ejercicio de esta ideología termino oprimiendo inclusive a mí mismo género. Entonces, Pero ¿qué tan creo, funcional es a esta ver, parte, así no? si me pones un ejemplo más puntual, porque creo que así como que siento que estamos hablando de un concepto que a lo mejor se puede malinterpretar o se puede ir para diferentes ámbitos. Pero en mi concepto es como, a ver, si vamos a hablar del 8M, ¿no? Del 8 de marzo, en donde hay una manifestación de las mujeres con una exigencia de igualdad de derechos, oportunidades, de equidad y de la erradicación de la violencia, ¿no? Ese es básicamente, ok. Cada quien luchará por sus propios derechos con los que se alinee, ¿no? O con lo que le lleguen o con lo que sea. Y entonces en estas marchas hay, como decía Moni, hay muchos grupos, ¿no? Los radicales, los no sé qué, digamos, yo le llamo, hay muchos feminismos. Y dentro de estos grupos hay pugnas, hay ideologías contrarias, hay puntos en desacuerdo, hay etcétera, etcétera. ¿Y por qué creer que esas diferencias son símbolo de violencia contra otros? Creo que eso también es alinearnos a una ideología patriarcal en donde el sistema nos quiere divididas, el sistema nos quiere en pugna, el sistema nos quiere en lucha unas contra otras para poder prevalecer esa sistematización que ha funcionado para uno de los géneros, digámoslo así. Pero no sé si se refieren a eso o se refieren a cuando yo como mujer me ataco a otra mujer directamente en pro de la violencia o justificando por la violencia que viví yo en contra de mi persona. O si es yo soy violenta con los hombres porque me representan quien me violentó antes. Entonces hay como muchas aristas que no capto cuál sería a la que nos referimos. No, pues es que precisamente todo esto que estás describiendo, toda esta parte, es evidente, vamos, las diferencias que puedo yo tener de ideología contigo, o sea, lo que tú puedas pensar, lo que tú puedas argumentar contrario a lo que yo estoy diciendo, podemos dirimirlo, se dice, podemos conversarlo de una manera civilizada, sin necesidad de violentarlo, sin necesidad de ejercer violencia uno hacia el otro, que es ejercer el poder que pudiera tener sobre ti o ejercer tu poder sobre mí para lastimar. ¿Me explico?
es este punto. A lo que yo me refiero, evidentemente, es como, como, como marcador, es la violencia que yo recibo durante mi vida, que todos, y no hay aquí alguien que no haya vivido violencia en algún momento de su vida, ya lo estuvimos platicando ayer, el nivel de violencia que yo puedo vivir me va a dar a mí las herramientas para poderme desarrollar socialmente. Y claro que esas herramientas van a estar totalmente influenciadas por esa violencia recibida, de tal forma que yo no puedo comportarme de una manera diferente si no es que aprendo recursos diferentes. De tal manera que voy a violentar mi entorno para hacerme escuchar. Si es que he sido en gran medida oprimido verbalmente, en el que mi punto de vista no tiene un valor, entonces generalmente vienen estos patrones de comportamiento que nos llevan a ejercer violencia en el entorno. Es un poco a lo que me refiero. En este orden de ideas, por ejemplo, ahorita que ponías la, la marcha de 8M, en donde vemos diversos grupos, como lo mencionas, radicales, de otro tipo. Yo realmente no me he involucrado tanto en el tema de feminismo, sin embargo, sí sé que hay diferentes ideologías y diferentes olas de feminismo. He escuchado algunos podcasts al respecto, que además, dicho sea de paso, no me encanta porque era un poco lo que decía, ¿no? Pareciera más que una conversación dentro del debate, me parece innecesario porque ninguna de las dos partes va a ganar. Y no hay un llamado al razonamiento, simplemente escucho repetir las mismas frases, los mismos argumentos como periquito, ¿no? En donde no observo realmente un discernimiento lógico, sino evidentemente un radicalismo ideológico que no tiene un desarrollo argumentativo fundamentado, ¿no? Entonces, ahí me genera a mí, pues evidentemente me genera mucho malestar y no soy capaz de estar profundizando porque me parece pan con lo mismo. Me parece estar viendo la misma película, el mismo programa día con día en cada uno de este tipo de foros, ¿no? Entonces, llego al punto de observar que es más violencia ejercida y más morbo vendido precisamente para generar recursos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que puedo compartir hasta ahora. Moni, ¿querías compartirnos algo? Adelante. Mira, con respecto a lo que dijo Maribel, el último 8M que hubo aquí en México fue un desorden, fue una agresión, una destrucción, hicieron cualquier cantidad de cosas. Probablemente la mitad de las personas, y en esto Maribel probablemente esté de acuerdo y se lo haya notado, son gente que iba como borregada, que sabía que iba a haber desorden y no estaba presente y en la convicción que era el 8M, ¿no? Rompieron cosas, pintaron cosas, o sea, yo digo, ¿es en serio? O sea, estamos ejerciendo o tratando de marcar que se ha violentado a la mujer, que sí se ha violentado y lo haces con violencia. Eso es una acción retrógrada, sin fundamento, y es equipara lo mismo que estás peleando, ¿no? Entonces esa parte, siempre se ha creído que la única manera de bajar la violencia es fundamentarla y atacarla directamente sin que nosotros seamos los que queremos los derechos, la parte opresiva, ¿no? Buscar los derechos como seres equitativos o iguales en derechos y obligaciones, pero el problema es eso, que se han utilizado mucho de estos temas o mucho de estas causas para causar problemas, y yo digo que es innecesario. ¿Cómo me exiges, cómo te exijo a ti, Pepe, que no seas violento conmigo si te grito, te empujo y te denigro? Pues no. ¿Cómo quito la violencia con violencia? Pues no se puede. Pues no lo sé. Ahí yo tengo un particular punto de vista. Voy a poner un ejemplo.
Hablabas de las niñas y los niños en general. Si yo fuese mamá, que no lo soy, pero no sé, tengo un sobrino, lo que sea, tampoco tengo, pero si tuviera alguien y veo que un adulto, no sé, está en la calle y le está golpeando a esa niña, a ese niño, y yo vengo llegando, yo no, perdón, yo soy bien honesta, yo no voy a decir, discúlpeme, adulto que está oprimiendo a mi menor, hágase a un lado. Yo, que soy amor, un ser de luz y de paz, le pido de favor que, o sea, no, la verdad es que no. A mí me vale gorro, no es justo, yo veo una injusticia, el niño no se puede defender, el adulto está abusando físicamente de ese niño, que además me une un afecto o un amor. El instinto primario del ser humano que no puede ser reprimido en este ejemplo es, o sea, te aviento y con permiso yo protejo a mi niño o a mi niña, ¿ok? Es ejercer violencia, sí, la verdad sí, no lo puedo negar. No puedo llegar a amor y paz y ahora, eso me escuda a que yo llegue y te medio desviva o te desviva, esa es otra cosa, ¿ok? La línea es muy delgada y muchas veces se cruza. Entonces, pero no puedo pretender que ante un acto así tan cruel, así, tan en el momento, yo pueda ejercer mi conciencia con ese ser, ¿no? Mi autorreflexión, no, porque mi instinto de supervivencia, de animal que todos somos como seres humanos, va a reaccionar, ¿ok? Y no puedo pretender que la otra persona que está ejerciendo violencia pare solo porque le diga amor y paz. ¿Me explico? Entonces, no es justificarlo, simplemente es tener claridad acerca de que pues eso es lo que ocurre y que muchas veces, bueno, yo que he trabajado mucho tiempo en este tema de violencia contra las mujeres y que he trabajado con mujeres en reclusión, en situación de reclusión, muchas de las mujeres que están en situación de reclusión por reaccionar a una violencia sistematizada y constante de sus parejas generalmente y que reaccionaron después de X tiempo violentamente y los desvivieron, ¿ok? Están en la cárcel por eso. ¿Es justificable o no? Híjole, es un debate, ¿ok? Yo simplemente no sé si sea justificable, si fue lo más funcional, pero paró la violencia. Eso es lo que necesitaba esa mujer, quizá, que parara y no encontró otra manera, dado que su psique, dado que muchas cosas ya estaban dañadas. ¿Me explico? Entonces, señalar tan fríamente y generalizar que eso está mal o eso está bien o no encuentran otra manera, híjole, habría que ver qué hay detrás de todo eso, porque si no, para mí sería revictimizar o volver a violentar a mujeres que han sido señaladas y que en algún momento se han expresado de esa manera, como decía Pepe, porque sistemáticamente han vivido violencia desde antes. Entiendo y capto que hay un sector que ha estado adoctrinado, que no tiene esta conciencia y que no sabe ni siquiera por qué está luchando, pero también hay que ver qué hay atrás. Entonces, yo nomás lo pongo ahí como en la mesa. Adelante, Moni. Bueno, primero cuando yo mencioné de fundamentos estaba yo hablando de las marchas. Yo soy una persona sumamente enérgica y de carácter fuerte. Y si veo una agresión, no la respondo con agresión. Evito, aunque tenga que usar fuerza física, como dijo Patricio Abajo, para ejercer una consecuencia de paro a esa violencia. No voy a llegar con, no soy una persona ni tantito romántica. Entonces, no me refería a eso. Me refería es que si vas a exigir en una marcha algo, lo tienes que exigir con fundamentos, no con violencia. Porque entonces estás haciendo lo mismo que está haciendo el otro gremio.
Entonces, y así no vamos a llegar a, nadie, a nada. Yo soy una persona que siempre protegerá. De hecho, en mi GREM 3, que es un psicométrico, tengo 98% del sentido de protector, entonces soy una persona que no jamás va a permitir cerca la violencia, pero no voy a violentar a otra persona. Si tengo que usar fuerza física para evitar esa violencia, lo voy a hacer, pero no estoy violentando, es la consecuencia de un paro a esa violencia. Primero, ¿no? Ahora, no, todas esas marchas, yo soy mujer, soy feminista en la parte de, no feminista en la parte de cómo lo llevan, sino en un reflejo de lo que debe de ser, ¿no? En ese derecho único que tienen todas las personas. Entonces, no creo en eso porque han hecho muchos desórdenes, han hecho muchos desastres. Le preguntas a la gente de la marcha, ¿por qué estás aquí? Y no tienen la menor idea. Entonces, juntar grupos de personas, de borregos, como decimos en México, destruyendo, pintando y yendo por su paso como si fueran todopoderosos, tampoco creo que sea un medio. Es también están haciendo, de hecho, uso de un derecho o uso de un género para ejercer violencia y opresión a la sociedad. También lo están haciendo. Entonces, si nos apegamos a las leyes, hombres y mujeres tienen los mismos derechos. ¿Y que hay violencia hacia la mujer? Sí, también hay violencia hacia el hombre. Y también hay violencia hacia los animales. Y también estamos rodeados de violencia. Por eso yo decía que el primer gremio que tienes que cuidar es el núcleo familiar. Y de ahí irlo expandiendo hacia tus grupos de selección para llevar verdaderamente conciencia de no violencia, como la hay en Japón, por dar un ejemplo. Gracias. Gracias, Moni. Patricio, bienvenido. ¿Quieres compartirnos algo? Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Un saludo. Gracias, José, amigo querido. Siempre es un placer escucharte. Gracias por la invitación. Monoca, un saludo cordial. Yolanda, Maribel, un placer coincidir con ustedes. Las abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, desde el sur del planeta. Coincido con Monoca plenamente. Sé que debe tener un lado romántico por ahí escondido, aunque ella diga que no, sé que lo debe tener, pero bueno, no nos vamos a ir del tema. Y coincido plenamente en que nosotros nos estamos enfocando en el resultado, más no en el origen. Simplemente solemos juzgar el fotograma sin ver la película y podemos ver el acto violento de alguien a través de una acción psicológica o de una acción física y nos quedamos únicamente con ese acto sin preguntarnos qué puede llevar a esa persona a cometer ese acto. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen que genera ese golpe, esa palabra, ese acto? Y creo que como sociedad deberíamos trabajar un poco más la empatía desde ese aspecto y dejar de ser tan ombliguistas, en donde lo único que importa es mi metro cuadrado y lo que me pase a mí, a mis hijos y el resto que se muera. Me parece que debemos trabajar mucho lo que es la conciencia social y entender que, si bien somos unidades, formamos parte de un todo mancomunado mucho más grande que excede a nuestra capacidad de pensamiento y de visión. En la medida en la que nosotros entendamos que quien está al lado mío soy yo, quizás podamos empezar a hacer de este un mundo mejor. Y en lugar de juzgarlo por el acto, por supuesto, sin necesidad de tener que defenderlo o avalarlo o estar de acuerdo, sí poder entender, ok, eso que hiciste yo sé que no está bien, la justicia seguramente deberá hacer lo que tenga que hacer, si es que trabaja bien, deberás pagar por aquello que haces, pero decime, ¿qué te llevó a hacer eso? ¿Qué generó tu golpe, tu insulto, tu acto psicológico, tu maltrato, tu narcisismo o lo que sea? ¿Qué lo genera? ¿Qué te está sucediendo? Y es más, ¿cómo puedo yo, simplemente como humano, porque no necesito conocerte para poder darte amor, qué puedo hacer yo por vos? Como parte de lo que te toca como sociedad. ¿Cómo me puedo comprometer yo con vos desde el aspecto más amoroso y de ver qué estás necesitando? Por supuesto que yo pueda darte. Y yo entiendo que cada uno tiene desafíos y vos no podés andar resolviendo el problema de los demás. No, lógicamente no se trata de eso. Pero sí se trata de entender, por lo menos, de que todo acto violento tiene una raíz. Y que si esa raíz no se trabaja, en definitiva estamos haciendo como hacen las grandes farmacéuticas,
que te venden remedio, el placebo, simplemente para que se te pase el dolor de cabeza, pero no sabemos qué lo origina. Y así lo mantenemos en el tiempo. Entonces nos acostumbramos tanto a ser sombras que nos olvidamos que somos soles, ¿no? Y creo que por ahí es donde habría que empezar a trabajar para modificar un poquitito la conducta social y saber de qué manera podemos, primero con nosotros mismos, entendernos y a partir de ahí poder generar amorosidad hacia el otro y convertir este maravilloso mundo en algo más maravilloso aún. Una utopía, ¿verdad? Gracias, Patricio. Fíjate, aquí en este punto, quiero generar una clarificación con respecto a lo que decía. Ojo, yo no estoy en la particularización o en la particularidad con respecto a la vivencia de la violencia de la mujer, donde, evocando el ejemplo que nos daba Maribel, evidentemente la violencia que vive la mujer a manos de su pareja no es, digo, aquí no, siendo muy puntual entre soltar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, yo no estoy culpando a ninguno de las dos partes. Hay un violentador y un violentado. Hay una víctima y un perpetrador. Y en este sentido, evidentemente, no estoy aceptando que el perpetrador, las acciones del perpetrador, a lo que voy es un poco a lo que acaba de decir Patricio. Cuando yo reconozco que la violencia, y a lo que me refería es precisamente a ese punto, la persona que es violenta, sea hombre o mujer, fue violentado en algún momento y aprendió a vivir de esa manera. Yo no, al menos no creo, es mi punto de vista muy personal y en este sentido, si no, no, no es, ¿cómo se llama? Es mi opinión, vamos. No creo que el ser humano nazca violento per se, o sea, venga ya con una formulación de violencia nada más por el hecho de nacer. No lo creo así. Que trae factores que con respecto al entorno social en el que nace, que le instauran esta información en base a la estructura social y a la cultura que nace, ok, pero no es en sí un ser violento, sino evidentemente la crianza que recibe, la guía que recibe, la opresión, la represión, le llevan a responder con violencia, le llevan a responder con agresión, porque todo el tiempo se está defendiendo y ve amenazas y ataques en donde claramente no los hay. Entonces, para mí es importante sí poner en la mesa esta información. Digo, no es simplemente decir que la mujer que se defiende, que además hay una distinción entre violencia y agresión, que la violencia es ejercer el poder que yo tengo hacia el entorno que oprimo y reprimo, y otra cosa muy diferente es la agresión que nace justo de ese sistema de defensa y protección que tenemos los seres humanos por el hecho de ser animales, por el hecho de ser mamíferos. Es nuestra naturaleza que si recibo un ataque, si recibo una amenaza, mi sistema de defensa y protección se activa y voy a ejercer las acciones necesarias para prevalecer mi seguridad, para hacer prevalecer mi seguridad. Entonces, en el punto en el que graficaba Maribel con respecto a las mujeres que han sido violentadas y que terminan desviviendo a su pareja, pues lo hacen en un acto de defensa, en un acto de agresión por defensa y ¿cómo se llama? Y haciendo valer sus estrategias de protección. Entonces, no podrían ser culpables porque al final, o sea, no podrían ser culpables desde mi perspectiva, desde mi opinión, porque están ejerciendo un acto de protección. Entonces, dicho esto, el punto está en el que evidentemente, volviendo un poco a esta práctica de las marchas, en donde
Evidentemente, más que la ideología, que además, dicho sea de paso, tiene un fundamento, el tema es que solo por generar masa, terminamos por traer personas que no tienen ni la más remota idea de qué es lo que están defendiendo y solamente actúan en consecuencia ejerciendo violencia hacia gremios que ni siquiera están involucrados y no son objeto de esa opresión y de esa represión. No sé, Moni, querías comentar algo, adelante. Justo cuando estaba mencionando eso, Patricio, yo lo escribí abajo, ¿no? Un conflicto o una situación que puede generar violencia, todo eso, que son cadenas, tienen un problema raíz, un matiz raíz. Y es ahí, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces ese es el problema, que si ahorita estamos trabajando con una violencia de consecuencia, que es lo que se ve en algunas marchas, en algunas cosas. Yo alguna vez lo he dicho como profesional, yo si estás depresivo, no te voy a dar un antidepresivo, voy a tratar de entender y poder llegar a través del psicoanálisis cómo es que tienes esa depresión, qué es el detonador de ese estado. ¿Es biológico, es social, es familiar? Me explico, antes de atacar la consecuencia, porque si no serían exactamente placebos. Pues bueno, eso mismo pasa en la violencia, ¿no? O sea, esa persona que está acosada, que es secuestrada por un depredador social, como se le llaman, que puede caer en diferentes síndromes donde ya su parte reptiliana, su parte muy primitiva, porque no quiero usar términos, es la que responde porque es una respuesta de alarma. Esa persona actúa en contra de la violencia con violencia, pero está desbordada, está fuera de control porque es de autoseguridad. Entonces, y lo mata, lo desvive, ¿no? Y dices, ok, no lo voy a justificar. Entiendo que es una consecuencia, pero no lo voy a justificar. Porque ningún ser humano tiene el derecho de desvivir a otro. Entonces, pero es lo que te digo, pero es una cadena de violencia que no se detuvo nunca, ¿no? Por eso hay tantas fundaciones, hay tantas leyes para acabar con esto, que no debería de existir, porque si entonces yo me puedo ir al otro lado, fíjense, siendo pareja y justa, yo entiendo que esa persona desvive a su marido por lo que y en algún momento nos detuvimos a conocer la historia del marido, a que no sabemos si sufrió violencia o abusos, eso no lo sabemos. Entonces, su acción o su forma de ser, que no es en todos los casos, porque sí hay un trastorno de personalidad narcisista que es genético, pero vamos a decir que esa es causa de otra. Entonces, él también sufrió violencia, entonces también podríamos justificárselo. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado en causa y efecto, porque una persona que tiene un trastorno ya por un tipo de vida, tiene un comportamiento que es consecuencia. Y esa mujer que lo desvive también tiene un trastorno que es consecuencia. Entonces estamos hablando de que esta sociedad no está atacando los problemas raíces de la violencia. Eso quería mencionar. Gracias. Maribel, ¿estás ahí? Porque como que te congelaste hace un momento. La veo congelada hace mucho rato. Sí, sí, desde hace rato se quedó como, digo, me encantaría que regresara para poder, déjame ver, a lo mejor se le fue la luz. Déjame localizarla acá, por privado. Maribel. Sí, caray. Ya no la tengo. Bueno, ahorita vamos a ver ella, ahorita que regrese. Digo, me llama mucho la atención y por dónde nos ha llevado el tema el día de hoy, precisamente porque digo que lo sabía, porque evidentemente hay posicionamientos con respecto a diversas ideologías y al final del día el punto, creo que me parece muy importante resaltarlo, es el nivel, repito nuevamente, el nivel de violencia al que soy expuesto durante mi vida me va a llevar a ejercer
en consecuencia esa misma violencia o inclusive en mayor dimensionamiento, cuando no tengo este discernimiento de, de cómo, de cómo me comporto en el entorno al respecto. Entonces, a mí me parece importante, gracias a observar justo cómo, cómo me desarrollo en el entorno. ¿Y ya llegaste por acá? ¿Sí escuchaste todo o no? ¿Sí? Porque estabas congelada. ¿Quieres participar algo con respecto a hasta ahorita? No los escucho, está muy interesante cómo fue dando estos cambios. Sí, 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 o sea, digo, vamos, el tema al final del día es un tema caliente que tiene muchísimas aristas y verdaderamente a mí me llama mucho la atención cómo, cómo se va desarrollando y al final del día observamos justo esta parte del, ¿cómo se llama? De la crianza, en donde al menos en mi enfoque es como sembrar esta semilla, que lo vemos, por ejemplo, se habla de esta violencia de los niños en Chiapas. Desconozco si hay agrupaciones que se dedican a hacer algo por ellos, no lo sé, que seguramente sí, espero que sí, pero, pero vemos ciertas problemáticas particulares y al final del día, eh, en mi entorno, en mi contexto, ¿qué es lo que estoy generando? Porque no se trata, a mí al menos en lo personal me llama mucho la atención cuando se habla de comunicación no violenta en particularmente, cómo en gran medida todas las personas o la gran mayoría de ellas se van a esta idea de no, 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 es que yo no puedo dejar de gritar, yo no puedo dejar de decir, yo no puedo, y generamos un montón de consideraciones que nada tienen que ver con el ejercicio de esta herramienta en particular, de tal manera que si yo no puedo o no tengo esta distinción con respecto a violencia y agresión, entonces al menos a mí me pareció muy interesante el día que conocí esa distinción que alguien me enseñó, y me pareció sumamente interesante porque no es portarte violento cuando estás en clara defensa de tu integridad. No es portarte violento, jalarle el pelo a tu niña porque se va a cruzar la calle sin precaución. No es violento gritarle a tu hijo cuando justo va a cometer un acto que pone en riesgo su integridad. Entonces, eh, cuando, cuando observamos la violencia por el simple hecho de un acto estridente en el que estoy gritando, en el que estoy ejerciendo acciones de cuidado, entonces creo que desde ahí ya tenemos una consideración equivocada, una consideración que no nos es funcional para el efecto de la creación de un espacio en el que podamos construir una sociedad menos violenta, ¿no? En este sentido. Evidentemente, es una lucha que parece imposible, pero entre más seres humanos nos interesemos en sembrar esa semilla de conciencia con respecto a más temprana edad, es que vamos a comenzar una transformación real. Pero si de entrada mi punto de vista es tan importante como para entrar en conflicto o para defenderlo, de qué clase de violencia estamos hablando. Al final, yo no busco convencerte en absoluto porque no es mi posición. Pongo información y lo digo claramente, doy mi opinión, que no es otra cosa más que mi opinión, mi punto de vista, mi experiencia al respecto de este tipo de información y, y más nada.
no es una verdad absoluta, simplemente son posicionamientos con respecto a una situación que me parece delicada y creo importante tener un discernimiento social en el que podamos llegar a un punto de convivencia en el que no tengamos que subirnos al tren de la violencia para ejercer mi poder hacia otros. Adelante, Moni, por favor. Quería compartirles la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre violencia. La violencia es el uso deliberado de fuerza física, mental o poder, ya sea de grado de amenaza o afectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de personalidad, de desarrollo o privaciones. Quería mencionar eso porque la violencia no siempre es física, la violencia no siempre se ve. Mucho de lo que vivimos de violencia en casa o cerca de los núcleos familiares es pasivo. Es pasivo y cambia las estructuras de personalidad de alguien, fracturándolas, ¿no? O normalizando una situación y como consecuencia tenemos un sujeto, un niño, una niña, que empieza a presentar trastornos de personalidad o tendencia a la opresión o anulación de otras ideas. Pero todo esto es consecuencia. Por eso yo decía que la violencia tiene que tener un lugar raíz, ¿no? Yo vivo en una casa violenta, me violentan, me abusan y todo eso. ¿Cómo creen que va a ser esa persona? Esa persona a su vez no pudo atacar el problema raíces y es una cadena de violencia y de cosas. Entonces, atrás siempre y cuando no sea un psicópata genéticamente hablando, atrás de personas con rasgos y trastornos de personalidad psicópata, tuvieron una vida de violencia. Por eso es que se les trata en pabellones diferentes y reciben. ¿Por qué? Porque es un depredador social dentro del área de la psiquiatría. Es una consecuencia de una persona que recibió demasiada violencia encima y se vuelve violencia. En su afán de defenderse, actúa ya fuera de sus cabales. ¿Por qué? Porque ya hay una fractura en la identidad, ¿no? Y así te puedo hablar y así se va haciendo la cadena. Entonces, pues yo siempre digo aquí, en este espacio, es escuela para padres, es cómo educas tú a esos seres que el día de mañana pueden ser grandes personas o no. Va a depender de todo lo que les des, ¿no? Al paso. Esa parte es bien importante. Entonces, muchas veces juzgamos en la parte de arriba. Ay, ¿cómo es posible que al vecino le hagan y tú eres violento con tus hijos? Pero a ti no te miras. Y por eso, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros oímos que si es que mira, es el maestro oprime a mi hijo, pero tú llegas y lo agarras a chancletazos? Ay, perdón, eso no es violencia. Disculpen. Entonces, si realmente queremos generar un concepto y una tendencia a no violencia, primero hay que mirarnos a nosotros mismos. Fíjense, ayer lo comentaba, muchas personas que están en depresión y ansiedad ejercen violencia hacia ellos mismos. También existe la violencia que ejercemos, el síndrome del Salvador es bueno con todo el mundo, y es un verdugo con uno mismo, ¿no? Y así podemos ver muchas cosas. Maribel. Adelante, Maribel. Ya. Sí, o sea, pero yo quería así como regresar al tema, que sí hay muchas violencias, no es exclusivo de las mujeres el ejercicio de la violencia, pero regresando al tema que nos ocupa o que, bueno, que nos invitó Pepe a tocar, que es el de las mujeres en sí, hay una diferenciación en cuanto a todos los demás tipos de violencia y tiene que ver con que el hecho de ser mujer muchas veces o en lo que le llamamos la teoría de género, se ejerce un cierto tipo de violencia solo por el hecho de ser mujer. Voy a poner un ejemplo.
la violencia máxima en contra de las mujeres, ya tipificada en México, se llama feminicidio. ¿A qué nos refiere? O sea, ¿por qué se diferencia con otro tipo de desvivir en la vida? Bueno, porque quien lo ejerce con esta mentalidad de que por ser mujer merece este tipo de desvivirse, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy práctico. Y hablaba Moni de los psicópatas, ¿no? Estos asesinos psicópatas que tuvieron una infancia en la cual su mamá los violentó y entonces por eso degeneró un resentimiento, odio y aversión en todo lo que tenga que ver con mujeres. Y entonces solo desviven mujeres y de cierta edad o con cierto perfil, ¿no? Porque solo por el hecho de que son mujeres. Por ejemplo, a veces mucho pasa. Como era mi pareja y mi pareja no me dio lo que yo quería, llámese atención, llámese cuidados, llámese o lo que sea, que yo como varón tengo como la mentalidad de que es a fuerza y que así tiene que ser, entonces al no dármelo, yo me siento con esa autoridad de desvivirla porque como mujer no sirve. ¿Okay? Entonces, este tipo de mentalidad es lo que diferencia a otros tipos de violencia. Por eso la violencia contra las mujeres es muy tratada, es muy específica y tiene su propia legislación, tiene su propio tratamiento y su propia perspectiva para ser no solo entendida, sino para ser erradicada, porque eso es lo que estamos buscando a fin de cuentas. ¿Cómo erradicamos la violencia contra las mujeres? ¿No? Y hay muchas posibilidades, ¿no? Ya hablábamos del seno familiar, de la conciencia, de la autorreflexión, del romper patrones, de deslindarnos de las programaciones con las que crecimos, de cambiar contextos, de cambiar tu propia mentalidad, etcétera, 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 ¿no? Como raíces de esta violencia. Y entre ellas también cómo podemos nosotros en esta autorreflexión ser partícipes, cómplices y seguir con patrones que la sigan alimentando, ¿no? Yo creo que por ahí sería un buen aportación y no nos desviarnos a otro tipo de violencias que sabemos que existen, pero que en este caso me es importante que las retomemos en contra de las mujeres y por qué hacemos la diferenciación. Pero también me encantaría, perdón, porque te estás refiriendo, al menos lo que yo entiendo con respecto a esta aportación, te estás refiriendo exclusivamente al ámbito de hombre y mujer. ¿Qué pasa con la violencia ejercida de la mujer hacia la mujer? ¿Qué denominación tiene? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se trabaja? O sea, el punto, entiendo perfectamente que es un problema de atención particular, pero ¿qué sucede en este ámbito? El poder graficar de alguna manera lo que sucede con los menores, con las niñas por ser niñas dejan de ser mujeres. Entonces, creo que va una cosa con otra y de alguna manera no podemos manejarlo de forma exclusiva en un solo enfoque, porque estamos hablando evidentemente de violencia, ok, hablamos de violencia a la mujer, y algo que he venido mencionando desde el principio del live de hoy, es justamente esta violencia. Digo, ayer estuvimos hablando un poco de cómo se observa con respecto a
la opresión y represión que recibe del hombre, pero el punto también está en esta relación entre ustedes, mujeres, que inclusive si somos muy puntuales, a veces la mujer es el mayor enemigo de la misma mujer. Entonces, me parece importante también ponerlo en la mesa porque entiendo la problemática y justamente es algo que nos ocupa en el sentido de poder, como bien lo dices, de ir transformando mi metro cuadrado en el sentido de mi área de influencia, qué es lo que puedo generar. Generar esta conciencia pues es un trabajo constante y que al final no sé qué tanto podamos llegar a transformar esta realidad que estamos viviendo ahora, porque falta mucho por hacer y falta mucha concienciación con respecto tan solo de la interacción social. Y el ejercicio de la violencia es de manera cotidiana, de manera invisible, porque muchas veces hay muchos actos normalizados que no somos conscientes de que están ahí y mantenemos esa violencia estructural y cultural en un ejercicio cotidiano y normal, ¿no? Porque es normal que nos comportemos de esa manera. Entonces, me parece importante, sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que mencionas. Evidentemente es un área de trabajo importante, reconocer sin juzgar, y viendo ambos protagonistas que al final del día tienen una influencia de violencia desde temprana edad y terminan por vivir de esta manera. Hay mujeres que viven la violencia y la viven porque en casa fueron violentadas y de alguna manera es la única forma en la que ellas identifican la relación de pareja. Entonces, y esto también es una parte de la invisibilización de la misma, que no necesariamente es porque el hombre viene y la ejerce, la mujer inclusive violenta para ser violentada, ¿no? Que son también otros casos. Entonces, creo que son varias aristas las que abordan el tema. Adelante, Maribel, te escucho. Nada más para hacer una puntualización. Por ejemplo, en el ejemplo que puse del feminicidio, el feminicidio no está tipificado solo como la violencia que ejerce un varón ante una mujer, no, es una persona, o sea, puede ser una mujer en contra de una mujer por razones de género. Voy a poner un ejemplo. Si una mamá, ¿ok?, da a luz a una hija, mujer, y porque como es mujer, y sus ideas y su contexto y sus propias violencias anteriores, cree que no merece vivir y la desvive, eso es feminicidio. Entonces también está el incluido, y no lo estamos negando, que la violencia que ejercen las mujeres en contra de las mujeres por razones de género también es un tipo de violencia. Aquí solo como con esta idea de que el machismo no es exclusivo de los varones, ¿ok? Son programaciones, son ideas, creencias, son todos estos patrones de pensamiento que hemos heredado y que no es exclusivo de un género o de un sexo. Nada más como puntualizarlo. Gracias. No, yo desconocí esa información, gracias. Moni, adelante, perdón, no había visto tu mano. Quería hacer mención dentro de esta violencia que se ejerce a la mujer, mucha de la violencia cuando es sin barreras, es violencia, agresión física directa, frontal. Ese no es un psicópata, ese es un sociópata. Eso es precisamente lo que diferencia las personalidades psicopáticas a las sociopáticas. La sociopática actúa por impulso, que es de lo que están llenas las cárceles de feminicidas en México, porque actúan en violencia y agresión frontal. Cuando los psicópatas manejan la adulación, la manipulación y la integración de la personalidad del otro. Entonces, a esto es algo que quería yo traer a la mesa, porque a todo mundo
le quieren llamar psicópata, el psicópata sí tiene un margen biológico genético. Y lo que nosotros vivimos en nuestro país hacia los niños, hacia las mujeres y hacia otras personas son sociópatas. Es agresión pura y directa, sin manipulación y ni integración de los pensamientos. Quería mencionar esto para utilizar los términos correctamente. Gracias, Moni. Yo tengo una pregunta, porque hace un momento hice una afirmación determinante, ¿no? Diciendo que no creía que el ser humano naciera malo, ¿no? No creía que pudiera nacer mal. Y ahorita que mencionas justamente esta distinción entre psicópata y sociópata, hablas de que psicópata tiene un origen biológico genético, ¿correcto? Sí, es mental. Esto de alguna manera ya vamos, un psicópata nace psicópata y evidentemente va a ejercer este daño, esta violencia a lo que sea objeto de su atención, digámoslo así. ¿Es correcto? Mira, te Y si me puedes ayudar, defino, adelante. sí, te defino, la psicopatía tiene 3 niveles o 3 valores diferentes. Todos, absolutamente todos los seres humanos nacemos con rasgos narcisistas, por darte un ejemplo. Todos tenemos un poquito de ego, un poquito de... Eso está dentro y es de manera natural y son como sistemas de alerta. Luego, hay personas que tienen trastornos de personalidad psicópatas que son adquiridos y desarrollados, me explico. Y otro es el que tienes una personalidad psicópata. Eso ya es una cuestión biológica. Todo esto tiene que ver con la psique, todo esto tiene que ver con tu estructura mental, con la parte interior de tu subconsciente, ¿no? Todas estas 3, pero hay que saber diferenciarlas, para eso estamos los especialistas en ese análisis, ¿no? Muchas psicopatías sí son biológicas y algunas son trastornos de personalidad con tendencia, entonces se manejan de una manera distinta. Por eso algunos desvividores, llamémosle de esa manera, es que luego no sé cómo decirlo aquí, algunos están en instituciones mentales y otros están en reclusorios. ¿Por qué? Porque tienen un patrón de raíz de lo que les pasa diferente, ¿no? A diferencia del el sociópata, es lo que más vemos en las escuelas, en todo eso. Un niño que hace bullying es un sociópata. Generó a través de una experiencia sin empatía, anuló su sentido de empatía y entonces agrede y agrede y agrede y agrede y agrede. Su agresión es frontal. Entonces es bien curioso porque hay muchísimas asociaciones y cada vez se estudia más este punto y se estudia más en niños. Hay muchísimos psiquiatras trabajando en este. Es un proyecto que luego te facilito la información, José, para que se la mandes a Maribel, que están tratando de generar por qué se ejercen ciertos patrones sociópatas. Fíjense bien, ¿eh? No dije psicos. En la parte de la psique ya la tiene totalmente dominada, pero hay muchos factores en las sociopatías porque todo le llamamos, es un psicópata, no. Mucho de lo que vemos todos los días son sociópatas y su característica es que no tienen empatía. La agresión es un modo de comunicación y está tratando de definirse si hay rasgos que pueden ser biológicos también. Entonces es bien curioso porque la violencia, como yo les decía y lo acabas de mencionar, los niños son buenos o malos cuando nacen. Pues déjate platico que por medio de la manipulación, sin hablar, hacen lo que quieren contigo. Sí, con eso te contesto. Gracias. Adelante, Maribel. Oye, ya que lo tocó Moni, o sea, a mí, no sabes cuántos en los lives literal me peleo, porque hay esta tendencia de diagnosticar a las personas así es, a diestra y siniestra. Y entonces está de moda el narcisista, ¿no? Mi ex que no me pelaba y que me mandó por un tubo, es el narcisista. Y tal era mi narcisista. Entonces me da a mí Entonces, te voy a decir por qué me da ahí el tramafat, digo yo. Porque
dejamos de visibilizar por ponerle una etiqueta narcisista sin ningún profesional que lo respalde, y dejamos de visibilizar que es un violentador, un perpetrador, un abusador. Y entonces, ya con decir que es narcisista y con eso justificar todos sus actos y todo lo que viví y etcétera, etcétera, la gente se pone, sobre todo las mujeres, en este papel de víctimas, quitándose todo su poder y dándole como ya no había otra cosa que hacer, y muchas veces con eso nos llevamos o se llevan estas mujeres a un ámbito en donde no pueden reconocer la violencia que su perpetrador ha estado ejerciendo y cómo pararla. Entonces por eso a mí me da el Tramafat. Y siempre me peleo con esto. Una cosa es que tenga rasgos o características de personalidad, o que tenga un trastorno, y que además evidentemente todos tenemos estos rasgos narcisistas. Si Moni nos pudiese, con su conocimiento, hablar más del tema para dejarlo puntual. O sea, te refieres a que nos hable del narcisismo. Sí, esta diferencia entre los rasgos, que son las características narcisistas de personalidad que todos tenemos, es lo que decía, que nacemos con ellos y que no por eso somos ya un narcisistas per se, o que tenemos ya un trastorno narcisista de la personalidad, y que dejemos de estar catalogando, etiquetando y diagnosticando a personas a diestra y siniestra, porque el peligro es que invisibilizamos a un perpetrador y a un violentador. Sí, con mucho gusto. Era precisamente de lo que yo mencionaba. Todos de nacimiento tenemos rasgos narcisistas, que son sistemas de defensa de la personalidad. Absolutamente todas las personas tenemos esos rasgos, y dependiendo cómo hayas crecido y cómo lleves tu vida, es si se desarrollan o se superpotencian o se mantienen estables como sistema de seguridad, ¿no? Entonces, esto yo también lo veo, me puede una resistencia que todo mundo lo quiera mencionar de una manera. Aquí en el narcisismo, ya como trastorno de personalidad, fíjense bien, la personalidad narcisista es por nacimiento, está genético, biológico, formado. Pero los trastornos de personalidad narcisista ahora ya tienen comprobado en ciencia y estadística, tienen dos vistas. Aquel que lo genera porque superdesarrolló a través de situaciones sociales un sistema de defensa mal fundamentado, o sea, desbordado, y otro que desgraciadamente y tristemente vivimos en esta época es el de tendencia social. Está de moda hacer cosas que harían los narcisistas. El bullying, el ghosting, todo eso son tendencias. Esa persona puede no tener desarrollado un rasgo narcisista, pero como está de moda y soy jovencito y mis amigas lo hacen, pues no le contestes, no le hables, bloquéalo. Bueno, todos esos son rasgos de tendencia social que diferencian mucho de un rasgo que se superdesarrolló a través de la vivencia, a través del dolor, a través de los abusos. Entonces, yo muchas veces se los digo aquí, ¿no? Yo estoy hablando con una persona que me interesa y supongo que esa persona le interesó, ¿no? Y dicen, es un sistema de manipulación social. Y entonces dices, no le voy a contestar rápido porque va a pensar que me importa, ¿no? O alguien me dice, Pepe me dice, no, Mónica, no le contestes, que hazte del rogar, perdón, porque va a pensar que le interesas. Es que sí me interesa. Entonces hay una anulación del sentido emocional por una tendencia social. Y entonces a todo le llamamos narcisismo. El narcisismo requiere de un psicoanálisis y estudios, primero para diferenciar si es genético, y segundo para encontrar qué situaciones psicopáticas vivió esa persona para superdesarrollar un rasgo que tiene de nacimiento. Entonces,
yo creo que aquí es a lo que se refiere Maribel. Hay una tendencia a manipular a través de palabras y acciones a las personas para ejercer un dominio. Y entonces esa persona que dice, ay, es que es narcisista porque, digamos, no cae en el juego, ¿no? En el juego del ghosting y todo eso. Ah, entonces él es el narcisista, cuando la que ejerció la acción eres tú, ¿no? Entonces hay que entender cómo son las cosas. ¿Por qué a esta sociedad le da? Por eso yo odio los amores modernos, y lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque no saben amar, les da miedo. Les das miedo. ¿Y por qué pasa eso? Porque la estructura individual ya está fracturada, porque uno da lo que tiene. Si yo confío, confío en los demás. Si yo me amo, amo a los demás. Si yo respeto, respeto a los demás. Son leyes generales de la psiquiatría que están presentes. Entonces, pero si soy una jovencita y sigo las tendencias, pues, ¿no? Yo lo he dicho porque tengo consultas con adolescentes, lo saben. Es que no me contesta rápido. Bueno, no es que a lo mejor no le importes, a lo mejor en ese momento no fuiste una prioridad. Entonces, mucho de lo cómo se ha satanizado el narcisismo es porque no respetamos el espacio y tiempo de los demás. O sea, no vives pegado al teléfono, la gente estudia, trabaja, y entonces ya te haces ideas. ¿Y cómo le respondes? Le voy a hacer ghosting. Uy, solo porque no contestó en 5 minutos. Entonces, se dan cuenta, muchos de los narcisismos que vemos aquí son tendencia, ¿no? Ahora, no todas las psicopatías son narcisistas, no todas las sociopatías son narcisistas, pero ahora todos son narcisistas. Yo digo, Dios mío, o sea, 11 de cada 10, o sea, ya superamos, ya superamos la tabla, ¿no? Y hay un montón de síndromes y condiciones que pueden estar presentes que pareciera, es que aquí viene una parte importante. El narcisismo es un rasgo, no es una persona. El que tiene la personalidad montada ya tiene el trastorno de nacimiento. Es un rasgo que superpotenciamos a muchas cosas, ¿no? Mira, ahora está de moda los empáticos oscuros. Ay, por Dios, cuando yo lo escuché y me traté de informarme, un empático oscuro es un narcisista. Ese sí es un narcisista. Ese sí se va a aprovechar de tus emociones y tus pensamientos para manipular. No es empático. Los narcisistas son empáticos, aunque sea fingido, tienen o aparentan una tendencia a importarte. Entonces, el que es hostil contigo y duro, lo último que tiene ser narcisista. Eso es lo último que tiene. Porque el narcisista adula, manipula y doblega a través del pensamiento. Entonces, esta parte sí sería bueno. Alguna vez yo le dije a Pepe que habláramos del narcisismo como rasgo, como lo que realmente es, ¿no? No sé si con eso le respondí a Maribel. Sí, muchas gracias, Moni. Y nada más como puntualizar esta parte en donde eh, ahora sí que para la gente, ¿qué te importa si es narcisista o no es narcisista? ¿Te está violentando? Eso es lo importante. Y si te está violentando, ¿qué haces ahí o qué vas a hacer para salirte de ahí? ¿No? O sea, ya dejemos de querer buscarle nombres a la situación que estamos viviendo y mejor tomamos acciones efectivas para preservar tu integridad física, mental, emocional, que yo creo que eso por estar queriendo diagnosticar o ponerle nombres a las personas, estamos perdiendo, creo yo. Y yo nada más quiero hacer una aclaración aquí, porque ahora descifro y entiendo que Moni es una narcisista, porque no me contesta los mensajes ni las llamadas de inmediato. O sea, y sí, yo sé, siempre está ocupadísima. Hombre, Pues aquí tienen un ejemplo que vemos todos los días, ¿no? Y entonces ya le pones una etiqueta a alguien porque en tu expectativa tuya no hubo la respuesta en tiempo y forma como tú lo querías. No somos dueños de las personas, claro. ni somos dueños de sus tiempos. Y no porque tengamos a alguien al lado de nosotros tiene que pensar como nosotros. Y si no piensa, es narcisista. Perdón. O sea, ¿tienen idea de cuántos tipos de personalidad y rasgos existen? Es que no alcanzaría a decírselos en un live, ¿no? Y tantas mezclas, ¿no? O sea, entonces
todo tiene que ver, yo digo que la parte social, cómo recibimos esa parte social, tiene que ver de tu estructura y la integridad, ¿no? Esa parte de tu personalidad, esa parte sana que se ama, que se autocuida, tiene mucho que ver con tus respuestas sociales, ¿no? Yo soy una persona de pocas expectativas a los demás. ¿Por qué? Porque empezando soy estoica y segundo soy psiquiatra. Entonces reconozco que no puedo controlar más allá de mi ser. Entonces si yo no acepto en esa sociedad donde vivo, donde no soy dueña del tiempo y del pensamiento de los demás, pues vivo muy sano. ¿Por qué? Porque cada cosa tendrá su tiempo. Si yo le mando un mensaje a Maribel y me lo contesta mañana, pues seguramente tenía cosas que hacer. No tengo que ser obligatoriamente parte de sus prioridades, pero no por eso la satanizo, la etiqueto con un adjetivo que no le corresponde, porque no la conozco de nada. Entonces, ese tipo de violencia se ve mucho en la sociedad, ¿no? Te etiqueto por X y Z razón. O sea, yo puedo tener un mal día y no querer hablar conmigo, no querer hablar nadie conmigo, ni yo querer hablarme con nadie más. Eso es una etapa del desarrollo de algo que estoy viviendo, un conflicto. Eso no es mi personalidad, es un momento de resolución y no por eso tengo que tratar todas, pero las personas quieren o espera la sociedad que seas tratado de una manera específica. Somos seres únicos e irrepetibles. No existe un ser humano igual. Yo crecí a mi hija con la misma tendencia que me creció mi papá y no somos iguales ninguno. Y no tenemos las mismas prioridades. Entonces, mucho de lo que se ha generado de este término narcisista tiene que ver con el exceso de atención que quiere una persona por sus carencias. Entonces, lo lamento, pero la ¿Me necesidad. estás diciendo carente? Carente y controlador. Dale, dale. Pero es eso, díganme si no lo han visto y los que estamos metidos en estas condiciones emocionales nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué las personas tendrían que hacer lo que yo quiero si no soy dueño de las personas? Ahí es donde yo le toqué mucho este tema en el desarrollo de un congreso porque hablaban de liderazgo. El líder jamás llama a nadie. Los líderes natos, las personas las siguen y tienen que ser un referente positivo, no una imposición de conceptos. Pues bueno, esto es lo que pasa en todo, entre los adolescentes, entre la escuela, Miren, pasa tan frecuentemente, un día lo platiqué con Pepe, una situación con mi hija en un trabajo de la escuela, donde veíamos un sistema súper injusto ¿qué hizo mi hija? Gracias, pero no voy a trabajar con ustedes. Es que y ella hizo su proyecto solo. ¿Por qué? Porque no va a permitir que ser manipulada y tampoco va a permitir trabajar por los demás o que los demás no trabajen y ella tenga como consecuencia una mala nota. Entonces, ¿qué dijo? Si no puedo con esta sociedad y tengo que entregar un desarrollo escolar, lo hago sola. Y así fue como lo hizo. Y acabó en un lío que no se imaginan, lleno de expectativas, los papás, los maestros, y le dije, ¿saben qué? Ya. Aquí está el trabajo, hagan lo que quieran, güey. Si les gusta bien y si no, también, ¿no? Porque creemos en estos tiempos que tenemos un control sobre los demás. No lo tenemos ni hacia los hijos, para que sepan. La identidad es algo que está presente. Exacto, no nos controlamos ni nosotros. Como diría Patricio, nuestro metro cuadrado de carne y hueso no lo controlamos. Entonces esta parte es bien, porque sí es cierto lo que dice Maribel, yo también lo había platicado alguna vez con José, de que a todo le quieren llamar psicópata, a todo le quieren llamar narcisista, todas las agresiones tienen que ser psicópatas. No, precisamente la agresión psicópata es la que ejerce más pensamiento que acción, entonces son sociópatas, ¿no? Ahora, que muchísimas sociopatías y psicopatías son consecuencia de trastornos o condiciones de vida, sí. Por eso es importante no señalar a alguien sin conocer. Yo platicaba, no sé si lo dije aquí en un live o lo platiqué por fuera con Pepe, pero tuve un matrimonio que era por traición. Él la había traicionado a ella. Y entonces cuando yo hago todo el desarrollo del psicoanálisis de lo que estaba pasando, ¿saben quién fue la causante de que pasara esto? Fue ella. ¿Por qué? Porque somos seres de consecuencias. De hecho, yo estoy aquí por la consecuencia de que mis padres se tiraron un revolcón. Por amor o por lo que quieras.
pero somos una consecuencia. Todo lo que hacemos tiene una causa y efecto, todo, inclusive nuestra persona. Eso que Gracias, Moni. Quiero, bueno, ya nada más para ir cerrando, quiero compartirles algo que encontré por ahí en las redes, justamente hablando de la violencia contra la mujer. Y dice lo siguiente, dice, aunque en la narrativa predominante la violencia se enmarca en contextos heterosexuales o en la dinámica hombre-mujer, es crucial considerar que también existen casos en los que las mujeres pueden ejercer violencia entre sí. Esto puede ocurrir en distintos escenarios, como por ejemplo, relaciones personales, en amistades, relaciones sentimentales y familiares, en las que la agresión se origina por rivalidades, envidias o conflictos de poder. En entornos laborales y sociales, donde se presenta violencia verbal, sabotaje profesional o aislamiento social, muchas veces enmarcados en competencia o en intentos por reafirmar jerarquías internas. Violencia intracomunitaria, especialmente relevante en contextos de comunidades o movimientos sociales, donde dinámicas de discriminación interna pueden emerger, afectando la construcción de redes solidarias. Algunos elementos que pueden inducir en la violencia de la mujer a mujer incluyen la internalización de roles patriarcales. Las mujeres también pueden reproducir dinámicas de poder que han sido impuestas socialmente, dirigiendo comportamientos dominantes hacia otras mujeres. Competitividad y rivalidad. En ocasiones, las limitaciones estructurales y la escasez de recursos pueden derivar en rivalidades que se expresan en formas agresivas. Falta de modelos de resolución de conflictos. La ausencia de espacios educativos y comunitarios que promuevan el diálogo y la gestión emocional pueden facilitar la repetición de patrones de violencia. Entonces, básicamente es reconocer en este punto que, como lo comentaba ya Maribel en esta clarificación con respecto al feminicidio que comentaba, yo no sabía que también se maneja desde la perpetración de una mujer, pero me parece interesante. Y ponerlo en la mesa es importante porque muchas veces lo que al menos escucho mayormente es este abordaje del tema con respecto a la relación hombres y mujeres, donde el hombre es el enemigo a vencer y por el otro lado ahora también han surgido algunos grupos de hombres que ahora el enemigo a vencer es la mujer y vamos pulverizando nuestra sociedad, ejerciendo actos de violencia constantemente. Como les decía, el día de hoy es el último día que transmitimos de esta semana, pero la próxima semana, todos de lunes a viernes, vamos a estar transmitiendo a las 9 de la mañana, vamos a probar este horario. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar transmitiendo y vamos a estar hablando de temas de violencia, violencia en diferentes particularidades. Si tienen ustedes alguna particularidad que quieran que abordemos, háganoslo saber a través de Monoca Anótalo o de José Báez, mi CNB. Con muchísimo gusto lo tomamos en cuenta y lo programamos para compartirlo con ustedes. Por el momento agradezco enormemente la generosidad que han tenido quienes me han acompañado aquí en Ventana, prestando su voz y su conocimiento, su sabiduría a este espacio. Gracias, gracias, gracias. Y pues antes de irnos, por supuesto, no me puedo ir nada más así, vámonos y cerramos la cortina. Me gustaría escuchar su conclusión del tema del día de hoy y comenzamos con Maribel, por favor. Claro que sí, Pepe. Bueno, agradeciendo, muchas gracias por el espacio. Yo creo que si hay algún villano al cual hay que estar atentos y derrotar, se llama el patriarcado, el machismo, todos estos programas en los cuales hemos crecido y que hemos repetido constantemente y que quizás sea momento de despertar la conciencia acerca de que es momento ya de desprogramar esos programas, que el patriarcado y el machismo no es solo ejercido por varones o por mujeres,
es ejercido para todos y que su máxima expresión de esto, de las consecuencias, como decía Mónica, que nos lleva es a la violencia, y esta violencia puede ser invisible, puede ser ejercida por cualquier persona, no tiene género, no tiene sexo, no tiene edad, no tiene condición social, no tiene cultural tampoco. Entonces, si hay algún villano, pues es este programa llamado patriarcado, que nos lleva al machismo y nos lleva a la violencia. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Gracias a ti, querida. Por acá te esperamos en esos temas de violencia. Siempre tendrás mucho que aportar. Gracias, gracias, gracias. Mi querida Moni, ¿con qué cerramos? Pues bueno, yo me gustaría comentar que para no vivir en un mundo o ejercer violencia, comenzaremos con nosotros mismos, ¿no? En el autocuidado, en nuestros límites y limitantes. Cuando estas dos palabritas se estructuran bien, se deja de ejercer violencia hacia uno mismo. Y me gustaría hacer esta parte puntual que dicen, no, yo no me violento. Y cuando te discriminas por algo que hiciste que ya pasó y no puedes cambiar, si eso no es violencia, que me digan entonces qué es. Gracias por tu espacio. Para mí el tema de violencia, que lo hay en muchos tipos, yo he hablado mucho de muchas formas, yo trabajé muchos años en violencia. Existe mucho tipo de violencia, algunas que ni siquiera se han dado cuenta que está presente ahí. Entonces sí me encanta la idea de desarrollar esos temas para llevar más información a todo el mundo. Bueno, y que de manera súper, súper importante y poco romántica. Muchas gracias, José, por darnos tu tiempo, tu espacio, por desarrollar temas, por robarte tiempo de calidad en familia para estar compartiéndolo con nosotros. Mi gratitud eterna. Y bueno, los invito, yo tengo 2 talleres, miedos y apegos, que es un tipo de violencia, de introspección, que no nos deja avanzar, ¿no? Entonces estoy a su disposición, tengo muchos horarios y los grupos son muy chiquitos porque me interesa poder tener una parte puntual con cada uno de ellos. Y el otro es, yo pertenezco al estoicismo germano, que habla de esa serenidad plena que tenemos las personas que practicamos eso, y donde lo prioritario son los pensamientos positivos, el poder de la palabra. Entonces también los pongo allí en la mesa y bueno, estoy a sus órdenes con cualquier acompañamiento que soliciten. Muchas gracias. Gracias, Maribel. No se pierdan esos talleres que son buenísimos. Y sigan las redes. A mí no me gusta eso de abracémonos. No. Síganos en redes. Estamos ahí en todas las redes sociales, Maribel, muy activa. Yo de verdad, eso sí me deja volando la cabeza porque ¿en qué momento descansas, mujer? Porque se la pasa todo el tiempo publicando aquí, allá y acullá. Entonces, ella sí tiene muchas redes, la pueden localizar. Y además tiene 2 cuentas, ¿no? Maribel Terapeuta y Maribel Torres, ¿no? Así es que, Maribel Terapeuta y Maribel Coach. Maribel Coach. Maribel Exacto. Terapeuta o Maribel Coach. Y síganla, tiene muy interesante contenido y también hace lives los domingos, ¿verdad? ¿Sigues haciendo tu live los domingos? Nada más que 9, ¿ya la bajaste a las 9? Porque era a las 10, ¿no? No, a las 9 siempre. ¿Siempre ha sido a las 9? Sí. Ok. Ahí Pues síganla. Los domingos a las 9 de la noche. ¿Por qué parte de con México Maribel. estás, Maribel? En la Ciudad de México. Ah, o sea que pronto te conoceré. Sí, ya me estoy yendo a la ciudad de Puebla. Entonces Pues me vas a quedar más cerquita. Súper. Yo estoy en Tlaxcala, yo soy de la Ciudad de México, pero ahorita estoy en Tlaxcala. Mira, ¿y en qué parte? ¿En Tlaxcala? En Ocotlán. Súper, sí. No, pues éramos vecinos. Sí. Nos veremos pronto, Mona. Excelente. Y pues nada, yo solamente quiero agradecerles a quien me acompañó aquí en Ventana, a ti que nos has acompañado tal vez durante toda la transmisión, gracias. Si nos has acompañado por momentos, gracias, porque es tu energía la que sustenta este espacio, es tu energía la que nos invita y nos motiva a seguir adelante compartiendo estos temas, esta información que esperamos sea de utilidad para ti.
Y si tienes alguna sugerencia con la conducción de este espacio, házmelo saber. Si tienes alguna sugerencia de tema que quieras que trabajemos, aun y cuando no sea de violencia, con mucho gusto lo programamos y claro que será un placer poderlo poner en la mesa. Así es que, pues nada, yo les invito a que estén atentos a mi perfil aquí en TikTok, porque en breve tendré definida nueva fecha para el taller Cultivando el Amor Propio, que fue todo un éxito en abril y seguramente para mayo ya estoy programando fecha y horarios, entonces en breve tendrán la información por ahí. Es un taller que a través de herramientas de mindfulness, compasión y comunicación no violenta, les ayudo a transformar esa conversación interna. Esta conversación que nunca ha existido, esta conversación con la cual te amas tanto y te reconoces tanto, te ayudo a transformarla en algo más fuerte y más poderoso para ti mismo. Así es que nada, me resta solamente abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el día lunes a las 9 de la mañana con otro tema de violencia. No te lo pierdas. Que pasen un excelente fin de Semana Santo, aquí en México. Que lo pasen muy bien y el día de hoy crea un día espectacular, así como solo tú sabes. Que estén muy bien. Agárrense que nos vamos juntos. Bye bye.